Bueno, chicos, ahora estamos en la segunda parte. En esta sección vamos a complementar ya con los ejercicios que están en su libro. Para eso se van a ubicar en la página 13 de su libro. Ya los que no tienen aún mucha atención con esta segunda parte del video. Ya. En la página 3 es la teoría, el marco teórico, ya que lo hemos visto en el video anterior. Ok, así que esto lo ustedes complementa repasando. ¿Ok? Entonces, damos un salto de páginas y nos ubicamos en la número 14. Aquí ya comienzan las actividades. Entonces, vamos a desarrollarlas. ¿Ok? Nos dice, indica si el verbo es regular o irregular. Recuerda que el verbo regular es aquel cuya raíz no cambia, se mantiene. El irregular sí cambia en la raíz. Entonces, veamos. Veamos en la primera palabra, ¿ya? Que es... A ver, disculpen, listo. Ahora sí. El partido comenzó a tiempo. ¿Cuál es el verbo? Comenzó. Aquí está el verbo, ya lo subrayo. ¿Ok? Comenzó. ¿Qué hago para encontrar la raíz? Convierto el infinitivo. ¿Cuál es? Comenzar. A ese infinitivo quítale ar. ¿Qué queda? Commence. Ya encontré. Hasta aquí. Ya encontré la raíz. ¿Ok? Ahora quiero saber si es regular. Conjuga. Este proceso lo vamos a hacer mentalmente. ¿Ya? O mejor lo voy a escribir para que a ustedes les quede un poco más claro. ¿Ya? Veamos entonces. En pasado sería yo comencé. Vamos a hacerlo todo en minúscula. ¿Ya? Comencé. Futuro o presente, ya que hemos comenzado con el pasado. Presente sería, voy a cambiar de persona también. Tú comienzas. Comienzas. ¿Ok? En futuro, él comenzará. ¿Ok? Entonces, veamos. Una vez que has hecho esto, ya, porque ahorita lo estoy escribiendo, pero a continuación los vamos a ver, lo hacemos de manera mental. Comencé, tú comienzas, él comenzará. Cambia las personas, cambia también el tiempo. ¿Qué se mantiene o qué se repiten todas? Veamos. Comienz y commence. Entonces tú, entonces commence. Ok, ¿se mantiene el commence en todas? ¿Se mantiene? No. Lo único que repiten en todas es el com. Luego, com y el com. ¿Ok? Hay una i. Como esa i cambia todo, altera todo. Entonces, ¿ya? Este es un verbo irregular. Porque no se mantuvo la raíz. ¿Cuál era? Era commence. ¿Ok? En la segunda cambió commence. Entonces tiene la i, cambió todo. Lloverá toda la noche seguramente. ¿Cuál es el verbo? Lloverá. Ya tengo al verbo. Llover, infinitivo. Quita leer, que queda yo. Aquí está la raíz. Ojo, recuerda la raíz. Entonces vamos a hacer, aquí vamos a corregir irregular. Entonces, vamos a escribir, pero yo dije que vamos a comenzar a hacerlo de manera mental. Entonces, llueve. En pasado, ¿cómo sería? Llovió. En presente, llueve. En futuro, lloverá. ¿Ok? Lo cambié en tiempo nada más porque no tiene personas. Utilizar los pronombres para este sustantivo, pero para este verbo sería inadecuado. ¿Ok? Llovió, llueve y lloverá. ¿Qué se mantiene en todas que se repiten estas tres palabras conjugadas?
job. Se mantiene la doble L nada más, se repite en todas. Y la raíz de la palabra llover, lloverá, ¿es job? No, perdón. La raíz solamente es la doble L. No, si te das cuenta, la raíz, ¿cuál es? Job. Como no hay coincidencia de raíces, de repetición, ¿ya? Se dice que es un verbo irregular. A ver, ¿qué pasó? Es un verbo irregular, porque la raíz no se mantuvo, cambió, se alteró. ¿Ok? Entonces, siguiente. Amemos a los niños sinceramente. ¿Cuál es el verbo? Amemos. Ya tengo el verbo. Ahora quiero encontrar la raíz. Amemos, infinitivo, amar. Le quito ar, que queda am. Ya tengo la raíz. ¿Ok? Entonces, hagamos mentalmente. Yo amé. Tú amas. Él amará. ¿Se mantiene la raíz am en todas? Sí. Entonces es un verbo regular. A ver, ¿no te quedó claro aún? ¿Qué hago? Escribo y lo conjugo. Yo en pasado, yo amé. Presente, tú amas. Y en futuro, él amará. ¿Ok? Él amará. Entonces, ¿qué letras se mantienen en las tres? Es am y am. ¿Es igual que la raíz? ¿Se mantuvo? Sí, la raíz se mantuvo. Entonces es un verbo regular, porque se mantuvo la conjugación, la raíz en las tres conjugaciones. Siento mucho lo sucedido. ¿Cuál es el verbo? Siento, ¿no? Entonces, veamos. Me faltaba la raíz. Siento. ¿Cuál es en infinitivo? Sentir. Ojo, el infinitivo es sentir. Acá está el infinitivo. Le quito ir. ¿Cuál sería la raíz? Sent. Ya encontré la raíz. Entonces, conjugo. Yo en pasado sentí. Con tú en presente, tú sientes. Ahora, él en futuro, él sentirá. Veamos, ¿qué letras se repiten en todas? En las tres, debe coincidir en las tres, ¿ah? De manera seguida, solamente la S y la S. Acá son la raíz de la palabra siento. ¿Es S? No, es sent. Entonces, es un verbo irregular porque se cambió, se alteró la raíz. ¿Ok? Entonces, sigamos. Tenemos, se dicen muchas mentiras últimamente. ¿Cuál es el verbo? Dicen. ¿Ok? Ya tengo el verbo. En infinitivo, ¿cuál es? Decir. Le quito. Ir, dec. Dec sería la raíz. ¿Ok? Entonces, en pasado, yo dije. Presente, tú dirás. Y en futuro, perdón, tú dices. Y en futuro, él dirá. ¿Ok? Entonces, ¿se mantuvo el dec en todas? No, de, nada más. Entonces es un verbo irregular. Deja todo en manos de la justicia. ¿Cuál es el verbo? Deja. Ya tengo al verbo. Convierte en infinitivo, dejar. Quítale ar, que queda, deja. Ahí está la raíz. Y encontramos la raíz o lexema que es dej, hasta la J. Entonces, ¿qué hago en pasado? Yo dije, presente, tú dices, y en futuro, él dirá. ¿Qué se repiten las tres? Es di, ¿ya? Di, ¿qué más? Otra vez di, y por tercera vez, di. ¿La raíz dej se mantuvo? No, se alteró. Entonces es un verbo irregular. ¿Ok? Para mentir hay que tener cuidado. ¿Ok?
Ok, para mentir hay que tener cuidado. Ok, ¿cuál es el verbo? Hay. Ok, tengo otro más, pero con hay. Cojamos. Ahí proviene del verbo haber. Ok, haber. Quita leer, que queda up. Ya encontré la raíz. Entonces, en pasado hubo, en presente hay y en futuro habrá. ¿Ok? ¿Se mantuvo la raíz up para las tres? No, cambió en todas. Es un verbo irregular. Habrá un fuerte aumento de salarios. Hay dos verbos. Habrá un fuerte aumento. No hay un verbo, ¿ok? Un fuerte aumento. No, va a ser un solo verbo. Habrá. Convierto en infinitivo. ¿Cuál es? Habrá. ¿De qué verbo es? Haber, nuevamente. Haber. Quítale la terminación er, up. Entonces, haber es hubo, en pasado, presente hay y futuro habrá. Entonces, ¿se mantiene el up como vimos acá arriba? No, entonces es un verbo irregular. ¿Ya? Ruego a Dios por tu salud. ¿Cuál es el verbo? Ruego. ¿Ok? Infinitivo, rogar. Rogar. Quítale ar. ¿Cuál es la raíz? Rock. Aquí encontramos la raíz. Entonces, yo rogué, pasado, tú ruegas, presente, y futuro, él rogará. Ahí están. Letras que se repiten todas, rock y rue. Entonces, aquí solamente es la R. Entonces, es un verbo irregular, porque no se mantuvo la raíz. En este caso es rock. Se acabó este ejercicio. Acabó, es el verbo. ¿Ok? Veamos. Acabar en infinitivo. Quita el ar que queda acaba. Hasta la B. Entonces, vamos a ver si se mantiene. Yo acabé en presente. Acaba. ¿Ya? ¿Qué pasó? Entonces sería aquí. Acaba. Él acabará. La raíz es acap. ¿Se mantiene acap en todas? Sí. Entonces es un verbo regular. ¿Ok? Subraya indica si los verbos son personales e impersonales. Personal tiene sujeto, impersonal no. Habrá que diseñar un nuevo plan de trabajo. ¿Cuál es el verbo? Habrá que diseñar. ¿Ok? Simplemente habrá. Vamos a ponerlo aquí. Es un verbo. A ver, habrá que diseñar. Si es un verbo compuesto, habrá que diseñar verbo. ¿Ok? Hacemos la corrección. Habrá que diseñar. Ahora, quiero saber si tiene sujeto. Habrá que diseñar un nuevo plan de trabajo. Pongámosle, ¿ya? Un sujeto. Él habrá que diseñar un nuevo plan de trabajo. Él habrá que diseñar. Él tendrá que diseñar. ¿Ok? Luego, tú habrá que diseñar. No, tú tendrás que diseñar. Él habrá que diseñar. No, él tendrá que diseñar. Entonces no hay una conjugación. ¿Ok? No tiene persona. Entonces es un verbo impersonal. ¿Ya? Este es un verbo impersonal. Listo. Impersonal. Ok, vamos a continuar. Él había vuelto el rostro hacia el horizonte cenizo, o sea, volteado, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Vuelto. Había vuelto. Pongamos aquí, había vuelto. El sujeto es quien hace la acción. ¿Quién había vuelto? Él. Quiere decir que él es el sujeto. Y si tiene sujeto, es un verbo personal. ¿Ok? Es un verbo personal. Siguiente. Se dice que habrá declaraciones importantes por parte del nuevo ministro.
¿Cuál es el verbo? Se dice. ¿Ya? Entonces, él se dice que habrá declaraciones importantes. Yo se dice que habrá declaraciones. Tú se dice que habrá. No, no hay una conjugación. Entonces, verbo impersonal. ¿Ya? Luego tenemos, tú dices que yo tengo la culpa. Hay dos verbos. Dices, tengo. ¿Ok? Entonces, ¿quién dice? Tú. Tiene sujeto. ¿Quién tiene? Yo. Ah, ambos tienen sujeto. Entonces son personales. Verbo personal. ¿Ok? Siguiente. Hace frío en toda la noche. ¿Cuál es el verbo? Hace. ¿Quién realiza la acción de hacer? Él hace frío toda la noche. Tú hace frío toda la noche. ¿Ya? O yo hace frío toda la noche. No, no tiene una conjugación porque no tiene un sentido lógico. Entonces, no tiene sujeto. Es un verbo impersonal. ¿Ok? Es un verbo impersonal. Sigamos. ¿Ya? Tú hubiste ganado el concurso. ¿Cuál es el verbo? Hubiste ganado. ¿Quién hubo ganado? Tú. Ahí está el sujeto. Entonces, como tiene sujeto, es un verbo personal. ¿Ok? Siguiente. Se regala cachorritos de buena raza. ¿Cuál es el verbo? Regala. ¿Ok? Ya tengo al verbo. Él se regala cachorritos de buena raza. Tú se regala cachorritos de buena raza. Ella se regala. No, no tiene una conjugación lógica con los pronombres. Entonces es un verbo impersonal. ¿Ok? Siguiente. Lloverá todo el día según los pronósticos del servicio de meteorología. ¿Cuál es el verbo? Lloverá. Los verbos que hablan de clima automáticamente son impersonales. ¿Ok? No tienen un sujeto. Entonces es impersonal. Siguiente. Ya es tarde para reflexionar sobre todo eso. Es. Es el verbo. ¿Ok? Él ya es tarde para reflexionar. Tú ya es tarde para reflexionar. ¿Ok? Yo ya es tarde para reflexionar. No, no tiene una conjugación adecuada. Entonces no tiene sujeto. Impersonal. ¿Ok? Tú me sabes entender. ¿Cuál es el verbo? Sabes entender. ¿Ok? Ahora, ¿quién sabe entender? Tú. Quiere decir que tú es el sujeto. Como tiene sujeto, es un verbo personal. ¿Ok? Es un verbo personal. Siguiente grupo. Subraya indica si el verbo es transitivo o intransitivo. Recuerden que los transitivos tienen o de, los intransitivos no tienen o de. ¿Ok? Entonces vamos a descubrir esta secuencia. ¿Ya? Por ejemplo, la vida pasa a veces muy rápido. ¿Cuál es el verbo? Pasa. Ya tengo el verbo. ¿Ok? Quiero saber si es transitivo. Recuerda que es transitivo, tiene o de y responde a la pregunta qué o a quién más el verbo. La vida pasa a veces rápido. ¿Qué pasa? No te dice, la vida es el sujeto, ojo. El o de debe estar en el predicado. ¿A quién pasa? No dice. Entonces es un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque no tiene objeto directo. ¿Ok? El o de se reconoce con la pregunta qué o a quién más el verbo. Ella está callada sospechosamente. ¿Cuál es el verbo? Está. ¿Ok? Entonces la pregunta, ¿qué más verbo? Ella está callada. ¿Qué está? ¿Callada? No, es cómo está. Entonces no hay respuesta cómo. Este no tiene objeto directo. Es intransitivo. ¿Ok? Intransitivo. Vendimos la tierra de nuestros padres. ¿Cuál es el verbo? Vendimos. ¿Ok? Quiero saber, o de, ¿qué más verbo? ¿Qué vendimos? La tierra de nuestros padres. Todo esto es el objeto directo. Como tiene o de, ¿qué sería? Un verbo transitivo. ¿Ok? Transitivo. El poeta murió joven. ¿Cuál es el verbo? Murió. ¿Ok?
Quiero saber si es transitivo o no. Que el poeta no te dice nada. Aquí en el poeta tampoco. Entonces, no tiene objeto directo, intransitivo. ¿Ya? Siguiente, vendimos muy barato. El verbo es vendimos. ¿Ya? Vendimos muy barato. Y falta ahí. Entonces, ¿o de qué vendimos? No, no te dice que vendimos. Entonces, no es objeto directo, pero no tiene objeto directo, es un verbo intransitivo. ¿Ok? Arreglamos la casa, verbo arreglamos. ¿O de qué arreglamos? La casa. Ah, sí tiene objeto directo. Entonces, es un verbo transitivo. ¿Ok? Yo soy la voz. Soy es el verbo. Entonces yo soy la voz. La pregunta es, ¿qué soy? La voz. Así respuesta. Entonces es un verbo transitivo. Siguiente. Gana tu partido ahora. ¿Cuál es el verbo? Gana. ¿Ok? ¿Cuál sería ya el objeto directo? ¿Qué gana? No te dice que gana. Entonces no tiene OD. Es un verbo intransitivo. Siguiente. Llamarán al presidente. Llamarán es el verbo. ¿Qué llamarán? No te dice. ¿A quién llamarán? Al presidente. Así, entonces, como tiene respuesta a quién, es un verbo transitivo porque tiene objeto directo. Transitivo. Hicimos la tarea temprano. ¿Cuál es el verbo? Hicimos. ¿Ok? ¿Qué hicimos? La tarea. Ah, como hay respuesta, es un verbo transitivo. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, responde esta pregunta. Transitivo porque tiene objeto directo. Listo. Entonces, chicos, esto es con respecto a la verbo. Ahora, ustedes van a desarrollar, ¿ya? Sí, como tarea, la página 16 y lo que queda de la página 15. Yo voy a publicar, ¿ya? Estas páginas para que ustedes puedan desarrollarlo imprimiendo o ya directamente en su computadora. Recuerde ya que estos son temas del curso de lenguaje para tercero de secundaria. ¿Ok, chicos? Entonces cualquier duda me escriben y nos vemos hasta la próxima semana.